Bueno, pues aquí estamos. Un nuevo partido correspondiente en este caso a la Liga Oro, que enfrenta a Familia Salmantina, cuarto clasificado con 19 puntos, frente al Atlético Fimo, que es el octavo clasificado con 10 puntos. Familia Salmantina, como siempre, camiseta blanquinegra y pantalón negro, y Atlético Fimo de azul claro y pantalón blanco, no negro, como lo tenemos puesto. Tampoco es tan importante, pero vamos a ponerlo bien, que no nos cuesta trabajo. Pantalón blanco, a aceptar. Listo. Bueno, este partido no estaba anunciado. Posteriormente se publicará de manera independiente, pero bueno, ahora mismo mantenemos esta misma señal correspondiente al partido anterior. Juega Salmantina. Mario Vázquez continúa como el árbitro, como lleva todos estos partidos del día de hoy. Vamos allá. Bueno, de momento fase de tanteo. Vamos. Por la izquierda, cruza el balón buscando a su compañero Javier Pablos. Jalo con el 11. Recepcionó bien Javier, pero fue bien cubierto por la defensa del Atlético Fimo. Y banda. Para Pablo, 3. Lanzamiento ahora de Pablo, que se le fue fuera. Es Néstor. Lanzamiento de Néstor, que repele bien la defensa. Y Adrián, el buen portero de Salmantina, que nos acostumbra a grandes intervenciones.
4. Pues, vale, ya tenemos todos los jugadores que nos faltaba en la plantilla, porque este partido no estaba contemplado en la programación de hoy. Bueno, balón para Javier. Le llega Gonzalo en el lateral derecho, pero recupera Fimo. Corta nuevamente Salmantina. Y balón para que en el extremo. Perdón. Estamos un poco atascados del catarro también. Pero saca Salmantina. Están los dos equipos porfiando se le ve un poco más de empuje quizás a Salmantina. Están atrás resguardando la portería el equipo de Fimo. Balón para Pablo, que juega a su vez con Gonzalo, pero corta bien Néstor. Tenemos dos planeamientos bastante diferentes, donde Salmantina ataca y presiona desde el inicio y Fimo espera un poco más atrás. Ahí va Rubén. Ahora para Pablo, que se la pasa para que intentara el remate Hugo. El balón salió al final para Javier, que remató, pero se le fue muy alto el balón. Epa, tiempo otra vez. ¿Cuánto va? Bueno, ¿estás grabando? Ahora sí. ¿Y cuánto va? 7:15. Va a 7:45, pero creo que 30 segundos antes. Ahora mismo van 8 aquí en el marcador, pero de partido 7:30. Que no teníamos puesto el marcador, perdonar. Bueno, pues va a sacar Mario de portería. Néstor abre para la derecha. Vuelve el balón a la portería para que Mario nuevamente juega con Néstor. Néstor Farpón con Cajigal. Abre Cajigal, pero corta bien la defensa. Recupera el balón Gonzalo. Para Rubén, que juega de tacón. Para que jugase su compañero. Me van armando jugada nuevamente. Rubén abre a la derecha. Para Pablo para Rubén nuevamente. En el centro va buscando a los delanteros. Juega Gonzalo. La pide Javier a la derecha. Miguel abre para Pablo nuevamente, que dispara ligeramente. Ligeramente se le va el balón por la izquierda. El lanzamiento de Pablo. Lanzaba desde la izquierda Hugo, pero se le fue el balón. Balón nuevamente para Atlético Fimo. Daniel va con Hugo, tiene a Cajigal, que es el que recibe. Néstor Farpón y vuelve el balón para la derecha.
Juega con su portero, presionado por Javier, obligándole a lanzar y saque para Adrián de portería. Va bien cortado por la defensa, pero no fue bueno el pase para Iván. Juega Hugo con Miguel. Pablo busca a Javier. Cortó la defensa para que saque Salmantina de banda. Hugo con Rubén. El balón que termina en las manos en el poder de Adrián. Este juega con Pablo. Nuevamente para Rubén. Por la izquierda. Caracolea para que Hugo juegue con Pablo. Se fue hacia adelante ahora Rubén, que perdió el balón. Y banda que fuerza a Miguel para que saque Ofimo en el centro del campo. Cajegal casi la pierde, pero bien, la recuperó finalmente para que Néstor juegue. Con su portero corta bien. Monta jugada Ofimo. Cajegal. No la recibe Cajegal, sino que es Daniel. Y Mario, ante la presión de Javier, que la manda fuera de banda. Bueno, sigue los dos equipos mirando también a guardar un poco la portería. Intentan los dos jugar, que eso es bueno de ver también. Y banda que fuerza Daniel Acuña. Daniel Acuña mandó a banda para que saque ahora Pablo. Bueno, es Pablo que recibe el saque de Gonzalo para que juega ahora Rubén por la izquierda. Rubén para Hugo. Nuevamente para Pablo. Basculando de un lado a otro, buscando una mejor posición mientras se mueven Javier y Gonzalo, que es el que recepciona, y con Javier... Perdón. A ver, si narramos un poco la jugada. Gonzalo lanzó, Mario la repelió, el balón le favoreció para que Javier solo pudiera batirle la portería de Ofimo y de esa manera inaugurar el marcador de Salmantina. 1-0 para Salmantina. Néstor. Y Pablo, ante la presión de Néstor, que la manda lejos de la portería. La Liga Oro que tiene al Sauron contando todos sus partidos por victorias, 27 goles, 27 puntos lleva Sauron, líder indiscutible, que ayer ganaba 3-0 a Gallery. Tendido, otros partidos que se jugaron, el Tendido FC perdía 1-8 frente a Peña Natahoyo, el segundo clasificado,
que está subiendo y jugando muy bien, como vimos el otro día en el partido que retransmitimos, jugando frente al Acebal Gentleman, que perdió esa segunda plaza en favor de la Peña Natahoyo. Acebal Gentleman, que también ganó con comodidad 14-1 a Músico Eventos. Café La Costa perdió frente al Bar Bueno 1-3. Intentaba el remate con una buena volea de Javier, pero no llegó a coordinar bien el remate. Bueno, a ver, va a haber cambios que tenemos que controlar. A ver, sale Iván y entró por él. A ver, salió el 5 también, salió Miguel. Madre mía, a ver si consigo. 17. Un segundín, que si no. Iván, 17, que es. No. 17, que es Castaña. Castañón es el que entró en Ofimo. Y ahora, a ver si consigo. A ver, entró el número 2 en Salmantina, que no es otro, Carlos. Entró el número 10 también. Está Javier. Va con Carlos, recién incorporado. También se retiró Gonzalo. El número 10, que es José Manuel Vallejo. Ay, muchos cambios estos a la vez. Me han despistado a mí ahora. A ver, ¿quién más tenemos que hay? Que entraron más cambios en Salmantina. Ahí va Javier, qué bien lo hizo Javier, qué bien lo hizo. Qué bien lo hizo Javier. Sí, señor, marcando ese segundo gol para Salmantina. Un buen pase que le dejó solo. Pues 2-0 para Salmantina cuando llevamos los 18 minutos de esta primera mitad. Va Hugo con Javier y a punto estuvo de robar el balón Vallejo. Estuvo a punto de robar el balón. Me falta un jugador de Salmantina por identificar. Precisamente es este que acaba de recepcionar el balón. Carlos cortó bien, Pablo para Javier de cara. Se la dejó para que Hugo lance y se luzca el portero Mario. Sí, señor, buena parada. Lanzamiento de Pablo. De Hugo, perdón. Nuevos cambios. En esta ocasión entraron dos jugadores nuevos del FIMO. El número 9. Que no es otro que Javier Pablos.
Lanzamiento y en esta ocasión repele bien el defensor, que no es otro que Carlos Álvarez, que me faltaba también. No, Carlos Álvarez no, Sergio. Víctor Serrano. Y en esta ocasión sí que acierta muy bien Carlos a rematar. Y sube el 3-0 para Salmantina. Parece que estas rotaciones, estos cambios que hace Salmantina, cambiando unos cuantos jugadores, no afecta a la composición del equipo. Una mano ahora de Javier, que el árbitro aplica la ley de la ventaja. Y entiendo que cuando proceda le sacará una tarjeta amarilla por la voluntariedad de ese saque. Y Javier, que con el pase de Hugo se la manda a Javier, que el remate lo manda contra el larguero, cuando solo era empujarla. Castañón con el portero. A Mario con Cajigal. Vuelve a recuperar Cajigal, juega con Farpón. Y corta el balón. Javier solo. Bueno, solo no. Ha cubierto, regatea, intenta, pero buena parada del portero. Buena parada del portero, la buena acción de Javier. Dribló muy bien, pero muy bien también la actuación de Mario. Sí, señor. Hay que decirlo, llamarlo todo. Saca Carlos. Lanzamiento de Pablo Díaz, que no lo teníamos aquí apuntado. Lanzamiento de Pablo Díaz, que fue cortado bien por la defensa. Óscar juega para la derecha, para Daniel. La tiene muy franca, pero el lanzamiento fue muy cómodo para Adrián. No le puso ninguna dificultad el lanzamiento de Javier Pablo. Le dio tiempo a regustarse en la palomita al bueno de Adrián, que hoy no está teniendo mucha faena de momento. Pablo juega con Javier, recepciona bien, pivotea, la abre clara, franca para que lanzara Vallejo y provocara el córner. Saca el córner Salmantina, lo controla Javier. Y Pablo Díaz. Pero perdió el balón y balón para Fimo. Juega Javier Pablo. Y recuperó el balón. A su vez Pablo y juega ya Javier. Javier con Carlos. Tiró y bloqueó bien Cajigal. Ahora para Hugo, que se la pone a Javier para que intente la volea. La contactó, pero se le fue arriba el lanzamiento de Javier. Cómodo de partido de momento para los jugadores y los intereses de Salmantina. No está pudiendo Fimo romper la estructura del equipo. Y de momento, cómodo victoria. 3-0 cuando queda escasos segundos para finalizar esta primera mitad. No, ese no lo tengo yo. Tenemos un número, o lo vimos mal, o tenemos un número que no tenemos en el listado. Ah, no es el 45, que tampoco lo tenemos. Hay un jugador que no tenemos controlado.
Perdón. Bueno, pues nada. Descuento. Estamos finalizando ya este partido. Y ahí está, finalizando esta primera mitad con una cómoda victoria para Salmantina por 3-0 ante el Atlético Ofimo. Como decíamos, Para el Albi. una cómoda situación. Una cómoda situación para Salmantina, que con esta victoria recuperaría, bueno, no recuperaría, incluso llegaría a empatar en el segundo puesto con la Peñas Natahoyo. Sí. Por lo tanto, interesante resultado para ellos, todos ellos en persecución de ese líder que es intratable, el Sauron Gol F7, 27 puntos, tanto así como 9 partidos, 9 victorias. Esta mañana, en la mañana de hoy, hay otros 3 partidos que se están jugando. El Evas Luchi Barber, que se jugó ayer. Vale, lo que pasa es que no está contemplado el resultado, ese ya se jugó ayer. Y se jugó también esta mañana a las 11 el Sparta Gijón contra el Club Rece Norte, que se jugaba en Monteville, y este partido que es el que cierra esta categoría. Repasando brevemente otras categorías, en la Liga Plata sigue Caciqueño como líder con 21 puntos, seguido de Vimenes, y tercero Universidad Free Pastur. Resultados que se jugaron ayer: tenemos el Bodas y Banquetes Lambartona 4, Universidad Free Pastur 8 y Podastur 0, Emtusa 3. El resto de resultados todavía no los disponemos. Y en la Liga Bronce, a mayores del partido de esta mañana, interesante partido y sorpresivo por muchas razones, que terminó con un resultado de 7-5 favorable a Ergotec, ahora Lisenthal, un partido sorpresivo donde jugaba el tercer clasificado frente al colista, y sin embargo el colista, que se ha reforzado, ha hecho un gran partido, y también hay que contemplar las bajas y las lesiones que tenían el equipo de Ergotec. Una liga que sigue comandada, la Liga Bronce, por el Nudos Café Bar con 22 puntos, seguido de la Astur United y tercero Ergotec, que va a mantener, o igual puede perder esa posición en el día de hoy por la derrota sufrida. Bueno, volvemos al partido en directo con ese Familia Salmantina. Perdón el tiempo, vamos a ponerlo bien. Así. Familia Salmantina 3, Atlético Ofimo 0. Aquí sí que está la clasificación mandando, porque estamos enfrentando al tercer clasificado de la Liga Oro. Vamos a decirlo bien, no quiero mentir. Estamos al cuarto clasificado actual de la Liga Oro frente al Atlético Ofimo, que es el octavo clasificado. Bueno, pues ahora tenemos Ofimo a la izquierda y Salmantina a la derecha. Ofimo de azul y Salmantina de blanco y negro. Bueno,
Notábamos un pequeño ajuste técnico que ya está todo bien. Bueno, pues volvemos con el partido. A ver si se plantea alguna diferencia de planteamientos entre los dos equipos. Ahí va, cortó bien Rubén. Para Pablo, que abrió. Ahora nuevamente Rubén. Tiene a su izquierda Gonzalo. Pero juega nuevamente con Pablo. Rubén nuevamente. Ahora sí, se busca a Gonzalo. Que busca el lanzamiento y Mario que despeja, no sin dificultades, porque el tiro fue intencionado, pero muy centrado. Bueno, ahora ya empieza a entrar el sol, ¿no? Nosotros hasta ahora estábamos en zona de sombra. Tanto mi compañero el cámara como yo. Nos sacan mucha ventaja entre que están corriendo y que están al sol, pues los jugadores están como Dios. Saca Mario. Saco en largo, fácil para que controle Salmantina. Ahí está peleando la Vallejo con Carlos. Y falta. Vuelve a jugar Ofimo. Lo hace por medio de Néstor. Bueno, estuvo a punto de lograrlo, pero estuvo fino, estuvo hábil el portero de Ofimo, Mario. Bueno, balón para Adrián. Hoy está teniendo, como decimos, un día plácido. Nos están poniéndole muy a prueba. Rubén. Ahora Pablo con Carlos.
de Familia Salvantina frente al Atlético Fico. Bueno, me voy a ver si podemos hablar de algunos de los protagonistas. Hasta ahora.
El árbitro que nos invitaba 12 veces. Pago ya, ¿no?